Hace un domingo o 2 domingos, una de las hermanas que participa en esta clase me dice: hermano, su clase me gusta mucho, el único problema es que yo no trabajo. Y yo quisiera clarificar a esa hermana, porque si nos vamos a la definición de lo que es el trabajo es todo esfuerzo que hacemos para beneficiar a otros y para beneficiarnos a nosotros mismos. Aquí hay muchas hermanas que ya no están en trabajos formales, pero que cada día, cuando tienen un plan, por ejemplo, de oración a favor de los hermanos de la iglesia, o de llamar personas para consolarlas, eso es un trabajo. Y no se sientan que no son parte de esto que estamos hablando, porque nosotros hasta que morimos estamos trabajando, a menos que estemos totalmente inutilizados en un estado de coma. Pero ese trabajo que ustedes hacen, orando por los hermanos, o llamando, o haciendo obras de misericordia, es un trabajo. De hecho, recuerden Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles decidieron, ¿verdad?, convocar a una asamblea de la iglesia para elegir diáconos. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que vamos a elegir diáconos que se ocupen de las mesas y de la distribución a las viudas, y nosotros nos vamos a ocupar de la oración y del ministerio de la palabra. O sea que esa obra que ustedes están haciendo, que yo sé que muchos de ustedes hacen, es una obra muy importante y es un trabajo. Repasando lo que vimos la clase anterior, vimos las distorsiones del trabajo después de la caída. Nosotros vimos también la propuesta dualista del trabajo secular versus el trabajo sagrado, y vimos que eso no es correcto, que no es cierto. Y finalmente vimos la revalorización del trabajo a la luz de las Escrituras, en especial durante la Reforma Protestante, ¿verdad? En el día de hoy yo quisiera que viésemos el valor del trabajo a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el valor que tiene tu trabajo? ¿Por qué tu trabajo es importante? ¿Por qué tú que trabajas pegando tacos en una zona franca a zapatos un año tras otro, por qué tú tienes que considerar tu trabajo como algo importante? Y también otra pregunta: ¿el valor de nuestros trabajos es temporal o trasciende el tiempo? Dios promete que nuestro trabajo presente importa para la eternidad. No tenemos la presentación, yo siempre enseño estos textos que pongo, pero en el día de hoy tenemos, como dicen los españoles, que apañarnos con lo que tenemos. Primero a los Corintios 15:58, el apóstol Pablo declara: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, cuando nosotros leemos un texto como ese, lo primero que nos viene a la mente es el trabajo en el Señor, es el trabajo que hacen los pastores, o el trabajo que nosotros hacemos aquí en algunos ministerios, o la colaboración que yo doy a la iglesia cuando estoy asistiendo en la limpieza y en el orden, que todo eso es muy importante. Pero ese trabajo del cual habla Pablo no solamente se aplica al trabajo religioso o al trabajo que tú haces en la iglesia local, sino que dice la Escritura, ¿verdad?, que eso se refiere a todo tipo de trabajo y a todo tipo de obra. Yo quiero citarles un par de citas de personas que fueron teólogos muy reputados, como el caso de Charles Hodge, que fue el presidente del Seminario Teológico de Princeton en Estados Unidos, la Universidad de Princeton. Él dice lo siguiente, comentando este texto: todo esfuerzo fiel y persistente en cualquier deber cristiano, ya sea en la vida pública o en la vida privada, es obra del Señor. ¿Oíste eso? Todo esfuerzo fiel y persistente en cualquier deber cristiano, y obviamente el trabajo, nuestros trabajos seculares son un deber cristiano. Otro cristiano muy reconocido, un ministro sobre todo muy popular en los años 80, los 60, los 70, el John Stott, dice:
El trabajo cristiano no se limita al ministerio de la iglesia. Todo lo que hacemos en obediencia a Cristo, incluyendo nuestra vocación, es un servicio para Él. También decía el puritano Matthew Henry, hablando de este tema, decía: el servicio de los cristianos a su Señor es trabajo, pero no es trabajo en vano, sea en labores espirituales o en deberes comunes. Si son hechos para el Señor, serán reconocidos. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Todo lo que hagáis, se puede traducir, sea lo que sea que ustedes hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, en obediencia al Señor, es una obra, es un trabajo que Dios va a reconocer. Obviamente, ¿verdad? Eso incluye tanto los trabajos ministeriales aquí en la iglesia, que son importantes, como partes nosotros del cuerpo de Cristo, pero también tu trabajo secular. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8? Escuchen bien este texto, porque creo que aclara mucho de lo que estamos hablando. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser visto de los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Cuando tú estás haciendo un trabajo para un empleador, tú no estás trabajando solamente para él, tú estás trabajando para el Señor. Esa es la obra del Señor también. Y tu trabajo es importante porque Dios lo considera importante. Tu trabajo es importante porque Dios lo ve como un acto de adoración que tú le haces a Él. Dios premiará a los que sirvieron bien en sus trabajos porque considera un servicio, ese trabajo, como un servicio a Él mismo. Por eso, y por esto mismo, valoriza el trabajo secular de una manera extraordinaria, que no es común percibirla en muchos círculos evangélicos donde todavía están en cierta medida embadurnados de ese dualismo del que hablamos en la clase pasada. Perdón. Estamos en el trabajo, en la hora del Señor ahora. Y en vivo. Y en vivo. Y en vivo. Suba la presentación. La presentación, ok. Esperemos que ahora sí. Bueno, tú sigue, ahí está puesta. No sube. Ahí la presentación está. Sí, sí. Bien, ¿cómo tu trabajo importa para la eternidad? En la corriente cristiana actual se habla mucho del valor instrumental del trabajo. La idea es que podemos aparejar nuestros trabajos para hacer de estos un instrumento de obediencia a la gran comisión. Es decir, tu trabajo es importante porque ahí tú puedes compartir el evangelio. Eso es verdad, eso es cierto. Tu trabajo es importante porque tú puedes ganar dinero para darlo para la obra. Eso también es verdad. Nuestros trabajos tienen un valor instrumental para el avance del reino de Dios. Pero ahí no queda todo. Esto de que tú puedes usar ese trabajo como una plataforma para compartir el evangelio está muy bien, pero si nuestro trabajo solamente tiene un valor instrumental, entonces el tiempo que nosotros pasamos trabajando es bastante inútil y realmente hasta depresivo.
yo estoy trabajando, pero mi trabajo solamente tiene un valor en el esquema de que puedo ser un apalancamiento para la obra del Señor. Y eso, hermanos, no es verdad. El trabajo tiene un valor intrínseco para Dios, que es lo que vamos a demostrar ahora. Y la idea de esta clase es presentarte la propuesta que en adición a que el trabajo tenga un valor instrumental, también tiene un valor intrínseco para Dios. Y cuando yo digo intrínseco, quiero decir que tu trabajo vale para la eternidad y no solo para cuando es usado como un apalancamiento, como decíamos, para compartir el evangelio con los que tú trabajas. Ahora, esta clase de hoy yo la he basado mucho en un libro que se llama Lo Sagrado del Trabajo Secular, de un autor que se llama Jordan Raynor. Y muchas de las ideas que yo voy a plasmar aquí ahora las he sacado de ese libro, ¿verdad? Él dice en una: ¿por qué es difícil ver el valor intrínseco de tu trabajo? Porque la Gran Comisión se ha convertido en una manera funcional en la única comisión que muchas iglesias y líderes religiosos exhortan a hacer. Sermón tras sermón, los predicadores nos exhortan a orar por los misioneros, a dar para las misiones, sin mencionar algo fundamental dentro del plan de Dios desde el Edén: abrazar nuestros trabajos como programadores, cocineros, mercadólogos para la gloria de Dios y el bien de otros. Él dice: sí, es verdad. Tu trabajo tiene un valor instrumental para el evangelio. Tu trabajo sirve de muchas maneras al avance del reino y a la predicación de la palabra, pero eso no es todo. Tu trabajo, como decíamos en el principio de esta clase, es un acto de adoración para Dios y tiene un valor para Dios cuando tú lo abrazas para Él, y en ese trabajo tú te conduces mostrando el carácter de Cristo en todos los actos de tu trabajo. Cuando tú eres una persona íntegra en tu trabajo, que se puede confiar en lo que tú dices, cuando tú pagas a tiempo, cuando cumples tus tareas que te manda tu jefe a tiempo, eso es parte de mostrar el carácter de Dios. Cuando tú eres una persona confiable, eres una parte del equipo que trabaja para el bien de todos y no solamente para lucir tú, eso muestra también el carácter de Dios, y eso es importante. La Gran Comisión es, hermanos, indiscutiblemente, para que no quede duda en esto, supremamente importante, y es una parte importante en que nuestros trabajos importan para la eternidad, pero no es la única razón de nuestras vidas terrenales. No es la única razón, la Gran Comisión. Y hay un peligro en tratarla como si fuese la única comisión que Dios nos dio. Ahora, esto es importante porque en la medida en que nosotros entendamos esto, nosotros vamos a entender el valor de nuestros trabajos. ¿Y qué problemas surgen cuando pensamos que la Gran Comisión es la única comisión que Dios nos dio? Bueno, lo primero es que Jesús nunca hizo esto. Jesús nunca dijo que eso es lo único importante. En Hechos capítulo 1, versículo 13 nos dice que Jesús habló durante 40 días a sus discípulos acerca del reino de Dios. La Gran Comisión fue parte de la instrucción, pero no fue todo. En el pasaje de la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, nos dice: id, y esto es un verbo aoristo pasivo, que básicamente lo que significa es donde quiera que te toque estar. No es que tú tienes que ir a ningún lado. Si yo no me transporto, no estoy haciendo... No. Donde te toque estar. Haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Todo lo que os he... Y en ese todo, ¿qué está? ¿Solamente predicar el evangelio? No, hay instrucciones para todo ahí. ¿Qué cosa transmitió Cristo a su iglesia que quería que esa iglesia compartiese? Bueno, una de las cosas que Cristo dijo, importantísimas, es que la iglesia se iba a fundamentar
en la enseñanza de los apóstoles. Y hemos citado anteriormente textos de los apóstoles hablándonos de que nuestros trabajos son importantes y deben ser hechos para Dios. Recordamos aquella situación que se presentó en Tesalónica con Pablo, con un grupo de personas que solamente querían estar en labores de predicar la palabra y esperar la venida del Señor sin ocuparse de sus trabajos. Y Pablo los amonesta y le dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? El trabajo en el Señor es todo lo que da obediencia y gloria a Dios. Es la práctica de esos deberes y virtudes para el Señor, incluyendo las labores de tu vocación. Y Dios promete, hermanos, que nuestro trabajo importa, tu trabajo importa para la eternidad. Seas pintor, seas cantante, seas costurero, seas maestro de construcción, seas enfermero, tu trabajo va a tener un impacto eterno si lo haces para Él. Es decir, cuando Dios nos muestra que debemos actuar de una manera, mostrando la imagen de Dios en cualquier situación y en cualquier medio. La pregunta es, en tu trabajo, cuando tú estás diariamente ejerciendo tus labores, tú te preguntas a veces, con esta actitud, con esta forma de trabajar, con esta manera de responder, ¿yo estoy reflejando la imagen de Dios? Cuando tú reflejas la imagen de Dios, estás adorando a Dios, estás dando un servicio a Dios en medio de tu trabajo. Pero también el problema de la Gran Comisión, solamente enfocada como la única comisión, descuida otros aspectos del reino, ¿verdad? El reino de Dios contiene mucho más que solamente la salvación de los perdidos. Esto incluye proclamar la justicia, imitar el carácter de Dios en toda situación, la empatía por los que sufren físicamente, la belleza y el orden de la creación de Dios, ser sal y luz, y el destino del mundo material y nuestra relación con ese mundo material ahora y en la eternidad. Pero cuando predicamos solo la Gran Comisión de que hay que ir a llevar el Evangelio, estamos descuidando otros aspectos del reino. Y también esta centralidad de la Gran Comisión nos previene en toda su extensión de nosotros poder apreciar cómo el trabajo importa para la eternidad. Si la Gran Comisión fuese la única comisión, entonces el valor de nuestro trabajo solo es valioso si puede ser un instrumento, como dijimos, para apalancar el evangelismo. El sobreénfasis en eso requiere ser reexaminado, no para descartarlo, sino para sumar otros aspectos igualmente importantes, ¿verdad?, en el plan de construir el reino de Dios. ¿Cuál fue la primera comisión que Dios nos dio? Llenar la tierra y sojuzgarla. Una pregunta, ¿esa comisión es temporal o es atemporal? Atemporal. ¿Qué significa atemporal? Que no caduca. Nosotros estamos llamados a hacer eso. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿Continúa esa gran comisión? Esa comisión de llenar la tierra y sojuzgarla. Bueno, nosotros no vamos a ser reproductores ya de imágenes de Dios, porque en el cielo ni nos casamos, ni nos vamos a dar en casamiento, pero sí vamos a continuar la labor creativa como corregentes y colaboradores de Dios en sojuzgar esa tierra y ese universo, y el trabajo nunca va a caducar. El trabajo no caduca. La gran comisión sí va a caducar, porque el plan de redención ya va a haber sido completado y no va a continuar. Nuestros trabajos tienen un valor intrínseco porque son un vehículo para agradar a Dios. Son un vehículo para agradar a Dios. Ahora, hermanos, según entendamos el Evangelio, eso va a afectar nuestro entendimiento del trabajo. El entendimiento que tú tengas del Evangelio va a afectar el entendimiento que tú tengas del trabajo. Jordan Rainer propone que hay una versión abreviada del Evangelio que él entiende que ha hecho mucho daño y obviamente por lo que explica es así. Y esa versión básicamente domina las corrientes del evangelismo moderno en las iglesias. Por ejemplo, un influyente filántropo cristiano define el evangelio de esta manera:
El Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús vino a la tierra a ser posible para todos nosotros vivir con Él para siempre en el cielo. ¿Esa declaración es falsa o es verdadera? El Evangelio es las buenas nuevas de que Jesús vino a la tierra a ser posible para todos nosotros vivir con Él para siempre en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla de una posibilidad de hacer posible. Cristo no hace posible Bueno, si tú quieres, en este contexto yo creo que hacer posible es una realidad. Eso es parte de la verdad. Dios nos vino a salvar, pero no es toda la verdad. Ahí hay algo que dejamos fuera, pero no solamente no es toda la verdad en la declaración misma. Dice que vamos a vivir con Él todo el tiempo en el cielo. Y realmente la escatología que nosotros conocemos dice que nosotros vamos a venir a poblar esta tierra, ¿verdad? Cristo va a crear, Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra y nosotros vamos a volver a vivir en esta tierra. En otras palabras, salvarte a ti y a mí sería, para los que así piensan, la esencia y totalidad del Evangelio. Y estos pronunciamientos son lo que Jordan Raynor califica como el Evangelio abreviado. La buena noticia de que Jesús vino a salvar gente de sus pecados. Eso es una verdad primaria en el Evangelio. Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿qué nos dice? Llamará su nombre Jesús porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es verdad. Pero sí, eso no es toda la verdad acerca del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema con el Evangelio abreviado? Y vamos a ver cómo eso conecta con la visión que tenemos de nuestros trabajos. Primeramente, el Evangelio abreviado es incompleto. Esta versión comprimida destila las buenas nuevas de la palabra de Dios en un acto de dos dramas. Los humanos han pecado y han sido redimidos. Y deja fuera el resto. El Evangelio comprimido solo habla de la salvación que Cristo ha hecho para nosotros del pecado, pero entender el principio y el final de esta historia es importante para saber de que Jesús nos salvó. En Edén teníamos la misión de reproducir la imagen de Dios y sojuzgar la creación, y fue parcialmente tronchada por el pecado. En los cielos nuevos y en la tierra nueva tendremos la ocupación de seguir colaborando con Dios en su creación. Lo que decíamos ahorita, eso es atemporal. Pero también ese evangelio, perdón, ¿cómo estamos de tiempo? El 9:57. Es bastante individualista, porque solamente está hablando de tu salvación. Y en palabras del pastor Tim Keller dice, el Evangelio no es solo un maravilloso plan para mi vida, sino un maravilloso plan para el mundo. Dios le da importancia a eso en su palabra. Pablo menciona en Romanos capítulo 8 cómo la creación gime, así como gime también el hombre por la salvación. Porque el hombre, hermanos, no es lo único que Dios vino a redimir. Dios vino a redimir al hombre y vino a redimir su creación también. Ahora, en contraste con este evangelio comprimido, que tiene verdades que son incuestionables, pero no todas las verdades, Raynor propone que nosotros debemos ver el evangelio comprensivo. ¿Y qué significa eso de comprensivo? Que incluye todo, que incluye la mayoría de las cosas, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a entender mejor el propósito de nuestro trabajo, ya que en el evangelio comprensivo se podría dar esta declaración como una expresión de lo que él quiere decir con eso. Dios creó un mundo perfecto que fue fracturado por el pecado y ha prometido la restauración de su creación y de aquellos pecadores que mediante la fe son redimidos por Jesucristo, y los invita a ser sus hijos y a asociarse con Él en el trabajo de gobernar su creación. Sé que fue muy largo, lo voy a repetir.
Dios creó un mundo perfecto. Aquí comienza el asunto. Que fue fracturado por el pecado, la caída. Y ha prometido la restauración de su creación, Génesis capítulo 3. Y de aquellos pecadores que mediante la fe son redimidos por Jesucristo, y los invita a ser sus hijos y asociarse con Él en el trabajo de su creación. Es decir, Dios está otra vez recreando en nosotros lo que quiso hacer en Edén con aquel hombre que cayó. Nosotros vamos a ser ese segundo Adán en Cristo. Cristo es el segundo Adán, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ser semejantes a Él y vamos finalmente a obtener esa imagen que Dios quería cuando creó a Adán, que nosotros tengamos y que seamos corregentes y colaboradores con Dios en el proceso de gobernar y sojuzgar esa creación. Él ha preparado obras de antemano para que nosotros ahora cultivemos el cielo en la tierra hasta que Él retorne. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras solamente incluyen nuestro trabajo aquí como miembros de esta iglesia, como miembros de este cuerpo, en apoyar el esfuerzo de expandir el reino de Dios. Sí lo incluye eso, claro que sí, pero no es todo. Tu trabajo donde tú estás incluye esas buenas obras. Y esas buenas obras que Dios preparó de antemano incluyen la profesión que tú tienes, el puesto que tú tienes y el bien que tú puedes hacer allí, brillando y mostrando la imagen de Dios en ese lugar, reproduciendo la imagen de Dios y construyendo ese nuevo reino de Dios hasta que Cristo vuelva y tú entonces seas un corregente graduado ya, porque vas a tener la imagen de Cristo para poder seguir en esa obra de nosotros sojuzgar la tierra, el universo que Dios nos va a dar. O sea que entender el drama de la caída a la redención nos va a ayudar a entender mejor el propósito de nuestros trabajos seculares. Esta va a ser la última clase que nosotros vamos a dar salpicada de teología. Y yo realmente quisiera que pasáramos ya a aspectos más prácticos, pero era importante dejarlo como una zapata para entender un poco a dónde queremos llegar. El acto primero de la creación fue el Génesis de tu propósito. Y nos muestra un Dios creando con su palabra. Génesis capítulo 1. De verdad que si uno se pone a ver todo lo que Dios hace, creó la tierra con su palabra, separó las aguas de la tierra, crea las lumbreras, de repente aparecen animales en toda esa creación. Es wow. Y tú dices, esto es un trabajo. Bueno, si te queda duda si eso es un trabajo y Dios es un trabajador, en Génesis capítulo 2 vemos a Dios con sus manos haciendo un huerto, plantando un huerto que iba a ser el modelo de gestión para ese segundo Adán trabajar. Él le enseñó a trabajar, él le enseñó el oficio artesanal de Dios, sojuzgar la tierra, ser creativo, trabajar, transformar las cosas. Se lo enseña en el huerto del Edén, ¿verdad? Nuestro Padre es un trabajador. Y ese Dios que trabaja y nos hizo su imagen, nunca tuvo la intención de que la creación fuese un producto que nosotros consumimos pasivamente. No. No es un producto que tú vas a consumir pasivamente. Tú eres parte de ese trabajo. Él siempre intentó que fuese un proyecto en que nosotros vamos a participar activamente. Por eso Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza, conforme a nuestra semejanza y ejerzca dominio. ¿Qué era parte de esa semejanza de Dios? El dominio que el hombre iba a ejercer sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Parte de la imagen de Dios era ese dominio, ese cultivar la civilización,
ese cultivar ese huerto, ¿verdad? Y si quieres saber qué importa para la eternidad, aquí debemos comenzar. La primera comisión que Dios nos dio fue, como alguien dijo allí, la descripción de trabajo, fructificarnos, multiplicarnos, y lo segundo, que llenásemos la tierra. Ese es el trabajo, ese es el llamado a la civilización cultural. ¿Y qué es lo que eso es la civilización cultural? Sencillamente es desarrollar, organizar, gobernar la creación. Y ese es el llamado de Dios a tomar este lienzo de la creación de Dios, el universo de Dios, para que lo llenemos con ciencia, con obras de arte, con catedrales, con escuelas, con telescopios, con naves que van a Marte, con campos sembrados, y todo eso cae dentro del eslogan de llenar la tierra y sojuzgarla. Wayne Grudem, un teólogo que muchos de ustedes conocen porque lo citan aquí mucho, dice que sojuzgar o dominar la tierra significa que la tierra sea útil para los seres humanos, para beneficiarlos. ¿Quién es el gran beneficiario de todo este sojuzgamiento? Somos nosotros, primariamente. Sí, las vacas se van a beneficiar si tú le haces un buen pasto, pero primariamente eres tú el que te vas a beneficiar. No eres a Dios. Dios no necesita nada, tú no le vas a añadir nada, eres tú. ¿Verdad? En otras palabras, sojuzgar o dominar significa colaborar activamente con Dios en llevar al mundo hacia algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, hasta donde Dios quiera. Nosotros vamos a pasar la eternidad en colaboración con Dios. No sé si ustedes alguna vez se han sentado a pensar qué va a pasar en la eternidad. Nosotros vamos a tener labores, vamos a tener trabajo, que no van a ser ya penosos, ni va a ser con el sudor de nuestra frente, no va a ser una carga. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Para hacer qué? Para nosotros construir lo que en la mente de Dios está ya, y es hacer de este lienzo de la creación algo hermoso, como es digno de Dios, con la colaboración nuestra. Dios no necesita a nosotros para trabajar. Dios pudo haber llenado esto y hacer lo que Él quería. Pónganlo ahí, esos muchachos ahí, para que disfruten. Como una guardería. No, no, no. Dios nos llamó a nosotros a ser parte de ese trabajo. Dios ha escogido trabajar en este mundo, hermano, primariamente a través de ti y de mí. Nosotros somos sus colaboradores. Así que independientemente de lo que tú hagas, sea maestro de construcción, médico, empresario, obrero, tu trabajo tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un valor intrínseco? Primero, porque estamos imitando a Dios. ¿Sabes qué? Dios trabaja, yo te voy a dar una proposición, por el puro gozo de hacerlo. ¿Tú sabías eso? A Dios el trabajo no le añade nada. Él se goza. Y Cristo lo dice con alegría. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios es un trabajador. Nosotros estamos copiando esa imagen de Dios. Él trabaja por el gozo de hacerlo. Y cuando tú haces un trabajo bien hecho, cuando tú te dedicas bien a tu trabajo y te gozas en ese trabajo, tú le estás dando placer a Dios porque te estás comportando a la imagen de Dios. Cuando tú eres un negligente, cuando tú eres irresponsable, cuando tú no cumples las tareas que se te han dicho, cuando tú eres perezoso o cuando tú escoges el menor de los esfuerzos para hacer una tarea, aunque te quede mal, tú no estás agradando a Dios, porque tú no estás haciendo la imagen de Dios. ¿Qué dice la Escritura cuando Dios terminaba un acto de creación? Y vio Dios que ¿qué? Que era excelente, que era bueno. Termina con el hombre, era bueno en gran manera. ¿Se puede decir eso de tu trabajo? ¿Se puede decir que cuando a ti te encomiendan algo, el jefe dice, wow, esto es bueno en gran manera? O, ay, mi madre otra vez. Mira, tiene que repetirlo por esto, por esto, por esto. Y para Dios el trabajo es importante porque para Dios el ámbito material y el ámbito espiritual, ambos son importantes. Parte del dualismo es que las cosas que nosotros hacemos materiales no tienen tanta importancia. ¿Por qué construir una catedral bella, este edificio,
hacerlo bonito. ¿Para qué? Porque esto se va a quemar al final. No, hermanos. Sí es verdad que va a haber nuevo cielo y nueva tierra y quizá quiten esto, pero realmente lo hacemos porque Dios quiere que trabajemos con los elementos de su creación. Lo material es bueno, Él nos los dio como instrumentos de trabajo a nosotros. Y por eso trabajar en nuestros lugares, transformar este mundo, cambiar las cosas, inventar cosas, hacer ciencia, crear medicamentos, levantar catedrales bellas, lo que sea, todo eso tiene un valor intrínseco porque lo material también es bueno. Pero tercero, y quizás sea lo más importante, el trabajo tiene valor intrínseco porque para ello fue que Dios te creó desde el principio. Dios no nos creó para decir, miren, ya están creados, ahora disfruten de esto y no den un golpe. Ahí está la mata de mango, allí está la mata de aguacate, resuelvan ahí. No. Dios nos dio una comisión de sojuzgar la tierra, de ese modelo de gestión, reproducirlo. Y cuando dice llenar la tierra, no es llenarla de muchachos solamente. Llenar la tierra es que reproduzcamos esa gestión, ese modelo de gestión. Vayan y reprodúzcalo hasta los finales de la tierra. Y hoy podemos decir, no solamente lo vamos a reproducir en la tierra, ya estamos empezando a reproducirlo en el espacio también. El evangelismo comprensivo, el que todo lo abarca, dice que la intención original de Dios para con nosotros era que viviésemos en una tierra perfecta y nos uniésemos al negocio familiar de Dios, llenar, sojuzgar y dominar el mundo. Si el evangelio va a ser una buena noticia, queridos hermanos, dice Jordan Rainer, este debería ser nuestro punto de partida. Nosotros somos parte del negocio de nuestro Padre, de llenar, de sojuzgar la tierra con tu trabajo. Ahora, veamos un poco el tema de la caída y la redención, porque también eso nos va a ayudar. El acto 2. Vimos el acto 1, el Génesis, para qué Dios nos creó. Vamos a ver el acto 2. La caída rompió mucho más que nuestra relación con Dios. Rompió todo aquello que Dios consideró como bueno en el primer acto de la creación. La creación fue sometida a vanidad. La tierra fue maldita. Ahora bien, porque sabemos que el trabajo existía antes de la caída, sabemos que el trabajo es una bendición. El trabajo fue el primer regalo de Dios a Adán y Eva. ¿Sabían eso? Primer regalo. Claro, no estamos hablando del regalo que Dios le hizo a Adán, sino para la pareja, el primer regalo. Y dice un comentarista cristiano, se llama Stuart Briscoe, el paraíso no eran unas vacaciones, era una vocación. El paraíso es un llamado de Dios a una vocación, a una dedicación a algo. Dios dice, mira, tu vocación, tu llamamiento, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, un pastor es llamado al ministerio y dice, yo creo que yo tengo el llamamiento, creo que Dios me está guiando a eso. Pues miren, en esa época, lo que hizo Dios con esa pareja fue decirle, mira, tu llamamiento, tu propósito es, ven y trabaja. Reproduce este huerto que yo hice, reprodúcelo en toda la tierra. Dios no se ha retractado de esa misión, aún a pesar de la caída. Él la reitera esa misión, ¿verdad? El acto 3 es el propósito de nuestra salvación. Vimos que Dios crea, vino la caída. El acto 3 ahora, el propósito de esa redención. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Antes de que Jesús fuera reconocido ante el pueblo como el Dios Redentor, ¿qué es lo que las personas sabían más acerca de Jesús? Que era un carpintero, hijo de un carpintero. Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Los que predican el evangelio abreviado, dice Rainer, van a encontrar esta ocupación sorprendentemente insignificante. ¿Y por qué Jesús no nació en casa de un escriba para que se formara mejor en las escrituras? ¿Por qué no nació en casa de un sacerdote para que
tuviera una idea mejor de lo que se hace en el templo? ¿Por qué no nació en casa de un noble para que tuviera más influencia de la que tuvo? Dios quiso poner a Jesús como el carpintero. Y quizás le dio ese oficio muy humilde para que tú sepas que todo oficio tiene valor para Dios. Hermano, no sienta que donde tú estás puedes ser muy humilde. Todo oficio tiene valor para Dios. Cristo vino como un simple carpintero y tuvo que aprender su oficio artesanal de su padre. Pero aquello que estamos buscando encontrar en nuestros trabajos una importancia eterna, veremos la vocación de Jesús como algo significativo y una de las partes sorprendentes, porque el trabajo terrenal del papá de Cristo, José, no era tan diferente del trabajo de tu Padre Celestial. ¿Cómo? Sí, guardando las distancias entre la criatura y el Creador, ambos creaban cosas para hacer bien a los demás. Donde tú estás trabajando, ¿tú estás haciendo cosas para hacer bien a los demás que te rodean? Lo que tú haces, ¿tienes en mente que es para el bien de las personas que te rodean? El bien de los empleados tuyos, el bien de tu familia, el bien de una sociedad. Bueno, yo a mi producto le mezclo ciertas cosas para ganar un poco más. No, hermano, tienes que hacer cosas para el bien de los que te rodean. Cristo no vino, por supuesto, a la tierra a hacer solamente gabinetes y mesas de madera. Él vino a hacer un nuevo mundo, a redimir todo lo que el pecado había destruido. Y eso ciertamente incluye primariamente a las personas, pero no solamente a las personas. Cristo pudo haber exclusivamente predicado el evangelio de las buenas nuevas de que Él vino a salvar personas de sus pecados, pero no lo hizo así, porque el evangelio del reino nos prepara de nuevo para ser otra vez colaboradores de Dios en su plan de redención y de trabajar en el lienzo de su creación para su gloria. Como explica el teólogo Anthony Joequema, dice lo siguiente: el reino de Dios no significa solamente o nada más que la completa renovación de todo el cosmos creado por Él. Ese es el evangelio del reino de Dios. Es la completa renovación del cosmos que Dios creó. Bien, finalmente la renovación del universo, de la caída a la renovación. Jesús estaba en el acto cuarto, donde ya incluye esa doble comisión de la que hablamos. Ya en la renovación no solamente tienes el deber de trabajar, de sojuzgar al mundo, de recrearte, sino que Cristo nos dio una comisión importantísima, ineludible, necesaria, con un gran peso, y es la comisión de llevar el evangelio a todas las criaturas. En esa renovación ya el evangelio se abre no solamente para la nación de Israel, sino a todos los gentiles. Y nosotros, tú y yo, la iglesia de Cristo, está llamada a colaborar en llevar ese evangelio a todo el mundo. Mientras Cristo ha inaugurado el reino eterno de Dios, nos toca a nosotros colaborar con Él. Y hay un detallito aquí, y ya casi para terminar, para dejar unos minutitos para preguntas y respuestas. Esto es prácticamente una trivia, no lo tomen, ¿verdad?, como dogmático, pero hay quienes sugieren que cuando María vio a Cristo en el huerto, ¿cómo lo vio? ¿Qué le pareció que estaba viendo? A un hortelano, a un jardinero, ¿verdad? Y parece ser como que, dicen esos comentaristas, que el segundo Adán quiso aparecer como un jardinero a los ojos de María, en un simbolismo de que se está plantando nuevamente el cielo en la tierra. Volvió otra vez el Edén. Y así como Adán tenía una esposa en el huerto para ayudarla a cultivarlo en la primera creación, Jesús, el segundo Adán, tiene su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros, la iglesia, para ayudarle a cultivar la parte final de este drama.
el reino viene como un relámpago. Jesús, el jardinero, ha diseminado a su gente a lo largo y lo ancho para ayudarle a implementarlo. Y si nosotros estamos esperando el milagro de eso, el milagro somos nosotros, que somos los colaboradores de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para reclamar otra vez el jardín de Dios e irlo plantando hasta que Cristo vuelva. Como dice la profesora Nancy Pierce, la redención no es solamente acerca de ser salvado del pecado, es también acerca de ser salvados para algo, la tarea para la cual originalmente fuimos creados. ¿Y cuál es esa tarea? Ser colaboradores de Dios, asociarnos con Dios para cultivar el cielo y la tierra. Las buenas nuevas del Evangelio no solamente es que tengo que ir al cielo cuando muera, sino que yo consigo asociarme con Dios en revelar el cielo en la tierra hasta que yo muera. Y también esa revelación se hace a través de tu trabajo, hermano. Por eso es que el trabajo tiene importancia para Dios. No hay dos llamados. El llamado original a dominar la tierra y el que es atemporal, y uno nuevo de hacer discípulos temporal, sino ya es un llamado. Nosotros tenemos que hacer esto. Y el llamado a ser discípulos no cancela, el hecho de que nos llamaron a ser discípulos, no cancela el llamado original que es atemporal, no cambia de nosotros crear cultura, sino que son ambas cosas a la vez. Yo tenía una cuestión que tenía que presentar en la pantalla. Lamento mucho este asunto técnico. Nos ayuda mucho ver estos textos y estas cosas ahí, ¿verdad? Pero hoy no tuvimos ese privilegio. Pero estos minutitos que nos quedan, yo quisiera abrir para preguntas, cosas que hayan, que quieran discutir, que quieran decir. Sí, Ricky. Enfatizar, recordar que realmente es Dios. Gracias. Que así como Dios creó en su creación los peces, las aves, los seres humanos, cada uno con un propósito en mente, así también Él nos creó a nosotros con una vocación, siendo Él el gran arquitecto que no olvida ninguno de los detalles. Así, por ejemplo, cuando Dios comisiona en Éxodo, que le dice a Moisés, yo le he dado a Arioc y a otro de sus hijos el sabiduría para trabajar con hierro, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente un ejemplo de que Él es que hace eso en cada uno de nosotros. Así es. La próxima clase es sobre la vocación. Ya la parte teológica, yo me sentía que estaba manejando una patana con esto, ¿entiendes? Fueron 3 clases un poquito incómodas, pero ya de aquí en adelante vamos a ir más suaves. Ya la clase próxima va a ser sobre la vocación, la siguiente clase sobre cómo comportarnos en el ambiente de trabajo, los que somos empleados o los que son jefes, cómo debe ser nuestra conducta, cuál es la integridad que tenemos que tener, la verdad en el trabajo. Cómo resolver conflictos en nuestro lugar de trabajo. Todas esas cosas las vamos a tratar a partir de ahora. Pero yo entiendo que era absolutamente necesario que nosotros estableciéramos estos fundamentos teológicos que nos van a dar una mejor comprensión del propósito nuestro como trabajadores, del valor de nuestro trabajo y del llamamiento nuestro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Primero que todo, la parte teológica está excelente, no se preocupe, está muy buena. No ha sido carga, ha sido mucha bendición. Gracias. En el acto 2, cuando hablábamos de la caída. Gracias. Pudiéramos decir que con la caída y esa maldición de que con el sudor de tu frente trabajará la tierra, ¿eso es lo que causa que el trabajo tal vez sea tan pesado para nosotros? Bueno, sí, es verdad. Era ya un esfuerzo angustioso. La palabra que se usa ahí es con angustia, con dolor. Esas son las palabras que se traducen como con el sudor de tu frente. Iba a ser angustioso. A veces los que trabajan en el campo saben que siembran un campo, siembran un cultivo y de repente empiezan a ver hierba mala por todos lados. Entonces hay que trabajar con esa hierba mala, hay que quitar esa hierba mala. En Edén no había hierba mala. Tú sembrabas y todo
todo era espontáneo, todo lo bueno, todo lo que iba a beneficiar al hombre era espontáneo. Ya no, ¿verdad? Dice el Señor, espinos y abrojos vas a tener en ese campo. Y la idea es que vamos a tener, ¿por qué? Porque el escenario donde estamos laborando, ¿cómo es? Es un mundo caído. Vamos a tratar con personas en nuestros trabajos y en nuestros negocios que son igual que nosotros, pecadores. Y eso va a crear dificultades y esfuerzos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten porque aprovechen ahora. No hay pregunta. Hermano. Sí, buenos días. Yo recuerdo que en la clase pasada y al principio en esta clase usted hacía énfasis sobre recordar el concepto de dualismo en cuando separamos o acuñamos el término de secular y espiritual para hacer una diferenciación entre un trabajo ya sea del ministerio o un trabajo común de medicina, mecánico, etcétera. Y se concluía de que la reforma protestante fue uno de los elementos que salvó esa distinción, donde trajo ya honra y niveló de que realmente, ya sea el trabajo del ministerio como el trabajo secular, entre comillas, ambos son trabajos que dignifican al hombre y que deben honrar a Dios. Eso lo entendimos. Ahora, dentro de esa mezcla de todas las clasificaciones de trabajo, ya sea el de ingeniero, abogado, doctor, también hemos notado que nuestra cultura ha colocado una degradación o una clasificación sobre la importancia intrínseca de cada uno de esos trabajos. ¿Me explico? Yo recuerdo que hace unos años nuestras madres en la cédula, en el carnet de identidad, fácilmente colocaban oficio o trabajo ama de casa, y eso no era problema en ese tiempo. Sin embargo, pasan los años y al día de hoy uno siente, como la pregunta que al principio usted señalaba, de que cuando alguien coloca un tipo de trabajo que pintor, que plomero, que mecánico o ama de casa, en el caso de las mujeres, no sienten que es un trabajo al nivel de los demás. Si hablamos de ingeniero, digamos que ingeniero, doctor, abogado, etc. La pregunta viene acá. ¿En qué etapa de la historia surge esta degradación de los conceptos de trabajos para ver uno más importante que otro, o cuál es el trasfondo filosófico, si el feminismo tiene algo que ver con esto, o si hay un concepto de idealismo que pueda ayudarnos a entender por qué degradar a esa posición de ama de casa al día de hoy y no verlo como un trabajo, y si logramos verlo como un trabajo inferior. Bueno, yo no te puedo contestar toda la pregunta ampliamente ni decirte cuál es el trasfondo histórico. Lo que sí te digo que los trabajos son como el sistema de castas. Tú sabes que antes había señores feudales, nobles, había un sistema de castas. Y yo creo que en cierta medida en el mundo profesional se ha creado un sistema de castas que es injusto y en cierta medida es totalmente, perdona la palabra, estúpido. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Tú prefieres tener a tu lado una persona que sea un buen plomero o un abogado mediocre. Obviamente, ¿verdad? Si tú vas a escoger, por ejemplo, para una sociedad, quizás a alguien, tú prefieres el buen plomero, porque tú sabes una persona diligente, etc. Pero los títulos impresionan mucho. Sin embargo, en la cultura corporativa de hoy, eso ha cambiado mucho. O sea, grandes CEO, no sé si entienden lo que es eso, CEO, o sea, los grandes directores de empresas dicen, mira, cuando yo estoy entrevistando a una persona, yo no le pregunto el currículum. Dice, ¿dónde tú estudiaste? ¿En UNIBE? No. Dice, yo me fijo en el carácter de la persona. De las primeras preguntas que le hacen es, ¿cuáles son tus aspiraciones en la vida? Empiezan a hacerle preguntas que tienen que ver con el carácter, porque en definitiva es como cuando tú te vas a casar. A ti no te interesa saber si tu esposa es abogada graduada de
No vamos a decir Harvard, porque ya eso es otra cosa que no. Pero vamos a decir abogada de la Sorbona. ¿Entiendes? ¿A ti te interesa saber qué tipo de mujer es ella en cuanto a la sumisión, el entendimiento de la palabra, etcétera, etcétera? ¿Por qué la sociedad le ha dado esa importancia extraordinaria al trabajo, a los títulos y a las profesiones? Bueno, porque vivimos, creo yo, en un mundo caído, donde muchas veces no juzgamos con justo juicio las cosas. No sé si alguno de nuestros pastores o alguien más quiere hacer algún comentario sobre esa pregunta. Marcos, sí. Es interesante que aunque las sociedades desarrolladas tienen muchísimas distorsiones que nosotros ni aprobamos ni deseamos, pero al mismo tiempo es interesante que el trabajo es digno. Fíjate que en sentido general en las ciudades, en los países más desarrollados no ocurre como ocurre en nuestro país. O sea, tú te topas con un ingeniero o con un electricista y es como que son dos personas diferentes. Y por eso también hay tanta diferencia salarial. Sin embargo, en los países desarrollados, tú tienes una habilidad, tú eres un buen electricista, tú eres un buen plomero y te va súper bien. A mí nunca se me olvida, para poner solamente un ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en una compañía que tenía una filial en Puerto Rico. Puerto Rico no necesariamente es una sociedad desarrollada, pero depende de los Estados Unidos y tiene mucho de ese esquema. Y a mí me sorprendió muchísimo que el gerente de producción de la sucursal de República Dominicana, el gerente de producción, terminaba su labor y se montaba en su motorcito. Y cuando yo voy allá, el mensajero terminaba su labor y se ve en su vehículo. Sí. Entonces tú dices, wow. Y yo creo que en ese sentido, bíblicamente hablando, es más correcto ese tipo de valoración del trabajo de esas sociedades que la nuestra. Así es. Yo creo que eso contesta sumamente bien y ampliamente tu pregunta, ¿verdad? Bien. De todas maneras, hermanos, vamos a concluir aquí. Son las 1:31 ya. Gracias por su paciencia y oren para que las clases que quedan aquí realmente puedan tocar nuestras vidas y ayudarnos a revalorizar qué estamos haciendo nosotros en nuestros lugares de trabajo. Nos toca la próxima clase sobre la vocación. ¿Qué es lo que es la vocación? El llamado que tú tienes a tu trabajo.